Amados hermanos, con frecuencia escuchamos decir cosas como esta: juzgar es pecado, o solo Dios puede juzgarme, usted no es nadie para juzgarme, o ¿quiénes somos para juzgar? Y la base de muchas de esas afirmaciones que muy posiblemente y en ocasiones tal vez nosotros mismos hemos usado, está en este pasaje, en Mateo capítulo 7, del versículo 1. Pero al mirarla sin considerar lo que nos dice la palabra del Señor y sin entender el contexto, usar este tipo de frases es una mala interpretación o una interpretación fuera de contexto. Un principio de interpretación bíblica reza lo siguiente: un texto fuera de contexto es un pretexto. Es necesario considerar el contexto. Así que mirando este pasaje, deberíamos preguntarnos, ¿esa frase que yo he dicho o que yo he escuchado decir es cierta? ¿Y qué enseña la Biblia acerca del juzgar? Y esa es una duda muy frecuente entre muchos creyentes y será precisamente el tema de esta mañana en este sermón. Miremos así algo del contexto que nosotros hemos estado considerando a lo largo de este sermón. Jesús pasa de advertirles a sus discípulos acerca de las tentaciones personales con la riqueza y con la desmedida preocupación por ellas, a mirar las relaciones interpersonales que los cristianos deben tener, no solamente entre ellos, sino con otras personas. Y este es un enfoque que afecta no solamente la espiritualidad del creyente, sino la vida misma del creyente y en sus relaciones dentro de la comunidad. Y es que hay un gran peligro dentro de la vida cristiana, mis amados hermanos, y dentro de la vida de la iglesia. Mari mencionaba algo y es muy cierto. Muchas veces nosotros terminamos convirtiéndonos en aquello que criticamos. Y esa era la forma en la que Jesús quería que los discípulos actuaran diferente, no como los fariseos. Y tal vez en la crítica hacia ellos, el riesgo es que ellos mismos se convirtieran en esas prácticas. Así que Jesús quiere advertirles para que no caigan en ese error. Jesús ha iniciado su sermón del monte en su ministerio en Mateo capítulo 4, versículo 17, haciendo un llamado al pueblo de Israel y diciéndole: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después de eso reúne a un grupo de discípulos y una gran multitud se reúne, y mientras enseña a sus discípulos ha estado enseñando a todas las personas que han venido de los distintos lugares. Mateo nos ha dicho que han venido de distintos lugares, de Galilea y de Siria. El testimonio de Mateo dice que venía gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Así que esta era una gran multitud. Así que Jesús buscó un lugar apropiado, un monte, y allí empezó a hacer su enseñanza. Y el principio fundamental de la enseñanza de Jesús puede resumirse en una pregunta: ¿cómo debe vivir un discípulo del reino? Si el reino de los cielos se ha acercado y para acercarte a este reino debes arrepentirte, la siguiente pregunta que debes hacerte es: ¿cómo debo vivir entonces? ¿Cómo debo vivir entonces? ¿Cómo debe vivir un discípulo del reino? Y esto implica distintas áreas de la vida, porque la vida del reino implica que los discípulos vivan de forma correcta en relación no solo a lo que hacen, sino en sus relaciones interpersonales. Esta vida, esta vida que nosotros vivimos no está ajena a actitudes inapropiadas, y el juicio es uno de ellos, el juzgar a los demás. Así que es lógico que notemos que el primer llamado que nos hace el Señor acá es a reflexionar acerca de nuestra relación con Dios, que es lo que hemos estado considerando en las otras partes del sermón. ¿Cómo debemos relacionarnos con Dios? Pero eso tiene que afectar la forma en cómo yo me relaciono con los demás, cómo yo me comporto y cómo vivo mi vida con otras personas. Si yo tengo mi relación correcta con Dios, si he arreglado mi relación con el Señor, el paso siguiente es vivir correctamente con las personas que están a mi lado. Lo que el texto nos presenta entonces es una advertencia. Una advertencia. Porque si juzgamos a otras personas, nosotros mismos seremos juzgados. Y seremos juzgados según la misma regla que usemos para medir a las otras personas. Así que debemos tener mucho cuidado. Y ese podría ser un perfecto resumen de toda esta enseñanza. Esto no se trata de una prohibición absoluta. No nos está diciendo que nunca juzguemos a nadie de ninguna manera. Es nuevamente una advertencia. Antes de juzgar a alguien, piensa muy bien en cómo lo haces, sabiendo que de esa misma manera tú también serás juzgado. Por eso, mi objetivo en esta mañana, en este sermón, es que comprendamos a través de este estudio que no somos llamados a juzgar a otros, ya que solo Dios conoce nuestros corazones, pero eso no significa que no podamos emitir un juicio. Y este sermón por eso lleva el título: no juzgues.
y lo que esto implica. ¿Y cómo es esto? Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Nuevamente el versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y aunque pareciera en absoluto, la intención del Señor es la siguiente. La Nueva Traducción Viviente dice, no se conviertan en jueces de los demás, así Dios no los juzgará a ustedes. Es indudable que el tema del pasaje es el juzgar. La palabra aparece 5 veces en estos 2 versículos. 5 veces en estos 2 versículos. Así que ya ahí encontramos el énfasis del pasaje. Y en el original, esta palabra tenía varios sentidos. Tenía la intención no solamente de un juicio que se emitía, sino de separar, de seleccionar, de elegir, de ahí determinar también un juicio. Este verbo se usaba para aquel que asumía la posición de un juez y quien debía distinguir y decidir judicialmente un asunto, para luego condenar o castigar con una decisión pronunciada sobre las faltas de otros. Eso era lo que hacía un juez. El juez juzgaba. ¿Y qué hacía? Miraba las evidencias, miraba todo lo que se había presentado en un determinado caso y a partir de esas evidencias tomaba un juicio, hacía un juicio, le declaraba culpable o inocente, emitía un castigo o exoneraba a las personas. Cuando un juez separa los hechos y decide qué es verdad y qué no es no, para esto requiere algo muy importante: imparcialidad, el no ser afectado por el soborno. De esa manera su juicio sería justo. Pero el pasaje, mis amados hermanos, no está limitando la palabra solo en ese sentido de juicio, sino en una evaluación y juicio que muchas veces nosotros como creyentes emitimos. Una evaluación y un juicio que nosotros como creyentes en muchas ocasiones emitimos. En el Nuevo Testamento lo que nosotros encontramos es que hay un juicio también. Hay un juzgar que es divino, o sea, de parte de Dios, y otro que es humano. Y hay una forma de juzgar que es buena y necesaria, y otra que es mala y equivocada. O sea, en la Escritura no se está diciendo que tú no puedas emitir un juicio, sino que debes tener es cuidado en cómo emites ese juicio. Por eso es que muchos han asumido equivocadamente que Jesús no quiere que juzguemos ninguna situación como lo veíamos al principio en este pasaje. Hay personas que cuestionan cuando nosotros emitimos un juicio, decimos algo con respecto a alguna situación, alguna enseñanza, algún mal comportamiento. No, es que usted no puede juzgar eso. No, espere, Jesús no me está diciendo eso. Lo que nosotros debemos considerar, y como lo traduce mejor, o como es mejor traducido, es no juzgues injustamente. No juzgues injustamente. Por eso un autor dice, el punto no es que no se deban evitar todas las evaluaciones de los demás y de las situaciones, sino más bien que los discípulos debían evaluar y discernir apropiada e imparcialmente. ¿Qué es lo que este juicio que el Señor me está pidiendo que yo haga? Es que sea un juicio apropiado e imparcial. Porque el Señor no me está diciendo acá que yo no discierna y que no use la capacidad que Dios me ha dado para discernir entre lo bueno y lo malo, porque eso es emitir un juicio, sino que deba hacerlo correctamente. Por eso es que nosotros más adelante en el pasaje, de hecho, Jesús nos pide que imitamos ese juicio. Mire lo que dice en el versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Lo que Jesús está usando acá es una ilustración para señalar cómo nosotros debemos actuar con otras personas. Y para ello tenemos que emitir un juicio. ¿Cómo sé si esta persona va a actuar como un perro o un cerdo? Es una alegoría lo que está diciendo ahí, es una ilustración simplemente, para mostrar y señalar el actuar de ciertas personas. ¿Y qué debo hacer yo para poder saber eso? Emitir un juicio, mirar, considerar. ¿Esta persona escuchará o no escuchará? Más adelante en el versículo 15 dice de la siguiente manera: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora, ¿cómo vamos a saber que alguien es un falso profeta? Tengo que hacer el análisis, tengo que hacer la reflexión, tengo que considerar y a partir de eso debo emitir un juicio. Pero mis amados hermanos, como dice un pastor, esto no es tan simple como parece. Necesitamos ir un poco más a fondo en la Escritura. No es un mandato para suspender entonces nuestras facultades críticas hacia otras personas y volvernos ciegos ante sus faltas, sus errores, o fingir que aquí no ha pasado nada. O rehusarnos discernir entre lo que es la verdad y el error, entre lo que es lo bueno y lo malo. No es esto lo que Jesús me está diciendo.
De hecho, toda la escritura, como vemos, nos pide que nosotros evaluemos situaciones y emitamos juicios. Por ejemplo, Pablo también le dice a los creyentes en dos situaciones que actúen de esa forma. Vaya conmigo, por favor, a Romanos capítulo 16, el versículo 17. Romanos capítulo 16, el versículo 17. Y escucha lo que dice la palabra del Señor. Aquí está hablando el apóstol acerca de aquellos que causan divisiones y cómo debían actuar uno con estas personas. Versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Cuál era la actitud que debíamos tener o cuál es la actitud que pide Pablo ante estas personas que causan divisiones? Apartarse de ellos. Primera a los Corintios, el capítulo 5, versículo 11. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario o avaro o idólatra o malediciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Ven? Ahí hay un juicio que se emite. Hay una consideración. Hay un ver si esa acción que esta persona ha tenido es buena o es mala. Así que estos son mandatos que solo se pueden obedecer empleando un tipo de análisis, reflexión y juicio. Jesús enseña lo que el discípulo debe evitar. Y eso es lo que nosotros debemos considerar. ¿Cuál es el no juzgar que me pide el Señor? El no juzgar que me pide el Señor es que yo no debo ponerme por encima de los demás y declararlos culpables delante de Dios, no por sus estándares morales, no por los estándares morales de Dios, sino por los míos propios. Y esto aplica, por ejemplo, a cosas como costumbres, acciones, ropa, cosas que no van en contravía de la palabra de Dios, pero que no cuadran de acuerdo a mis estándares. Y aquí es entonces cuando yo tengo que empezar a considerar lo que la palabra de Dios me pide que yo haga. ¿Y cuál es el juicio que yo debo emitir? No es de acuerdo a gustos personales que yo debo juzgar a una persona, sino de acuerdo a cómo vive ella de acuerdo a la palabra del Señor. Eso es lo que me está diciendo. No debemos olvidar que nosotros mismos podemos ser juzgados por un pecado mayor al que estamos denunciando. Y es que, como lo señalaba María, a veces nosotros somos muy buenos para señalar el error en otro, pero no a darnos cuenta de nuestro propio error. Y lo que el pasaje me está diciendo es, yo no tengo que colocarme en el papel de juez por encima de la persona para señalar sus errores y sus faltas sin considerar los míos. Hay una ilustración que se usa normalmente y yo la he usado con los chicos. A veces uno señala con un dedo, pero olvida que hay 3 dedos más que están apuntando hacia uno. Yo tengo que considerar seriamente mis acciones antes de señalar las de otros. Romanos capítulo 2, el versículo 5, señala precisamente esto, mis amados hermanos. Romanos capítulo 2, el versículo 1 al versículo 5. Dice la palabra del Señor, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, que quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué es lo que yo tengo que considerar? Que al juzgar de esa manera, señalando los errores del otro, pero no considerando los míos propios, estoy asumiendo el papel que no me corresponde, el papel de Dios. Cuando juzgamos así, quitamos los estándares de Dios y colocamos los nuestros. Así actuaron los fariseos y los religiosos de la época de Jesús. Ellos evaluaban las acciones de las personas y las condenaban por cómo se veían y cómo actuaban. De hecho, muchas veces Jesús fue señalado como pecador. ¿Por qué? Porque comía con pecadores. ¿Qué fue lo que vieron ellos? ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús? Y mis amados hermanos, en muchas ocasiones nosotros actuamos de esa manera. Evaluamos a una persona por sus acciones y emitimos un juicio.
y no consideramos a la persona. Y Jesús está mostrando lo que debemos evitar y es nuestra inclinación a censurar. Pues como seguidores de Jesús somos críticos en el mismo sentido que usamos nuestro discernimiento, pero no jueces en el sentido de censurar y condenar al otro, de señalarlo. Por eso tal vez la mejor palabra para esto podría ser la palabra prejuicio. Nosotros actuamos prejuiciosamente. ¿Y qué es un prejuicio? Es tomar una actitud por adelantado, un prejuicio. No solamente estamos juzgando, sino estamos juzgando antes de conocer todos los detalles. Esto es lo que muchas veces nosotros hacemos. Nosotros actuamos bajo el prejuicio y juzgamos a una persona sin conocer todo lo que implica o todo lo que esa persona pueda estar viviendo. Y de eso podemos considerar muchas cosas. O sea, nosotros tenemos que evaluar muchas veces los juicios que nosotros nos emitimos y los prejuicios que tenemos contra ciertas personas y las palabras que decimos, porque no nos hemos dado cuenta de las situaciones que están pasando estas personas. En ocasiones vemos, por ejemplo, su apariencia física y juzgamos la ropa que usa, pero no nos damos cuenta de por qué puede que esté usando esa ropa. Emitimos un juicio. Actuamos con dureza, juzgamos con dureza. Creo que un pasaje que nos complementa muy bien es esto, Lucas capítulo 6, el versículo 37. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 6, el versículo 37, que es el pasaje paralelo de esta porción. Lucas capítulo 6, el versículo 37. Y escuchen lo que dice la palabra de Dios. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Aquí lo que el Señor está diciendo es no condenen. Cuando juzguen, no lo hagan en el sentido de condenar, de declarar a una persona culpable. Perdonen y serán perdonados, porque perdonar es lo contrario a juzgar y condenar. ¿Cuál es la actitud que deberíamos tener nosotros? En vez de emitir un juicio, perdona. No juzgues, no condenes, perdona. En vez de juzgar y condenar a otras personas, lo que deberíamos hacer es perdonar. Me encantaba un pasaje que usaba Mari al principio en Primera de Juan capítulo 4, ¿recuerdan? Primera de Juan capítulo 4, porque creo que eso es el llamado que nos hace el Señor a nosotros. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros criticarnos unos a otros, juzgarnos unos a otros, condenarnos unos a otros. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Amarnos los unos a los otros. Amarnos los unos a los otros. En vez de condenar a las personas, lo que deberíamos hacer entonces es amarlas. Solo se puede juzgar, solo uno puede juzgar. Y nosotros no estamos plenamente capacitados para hacerlo, mis amados hermanos. Y yo creo que más adelante vamos a ir entendiendo un poco más acerca de esto, pero quiero que esta idea nos quede muy clara. A veces nosotros emitimos un juicio sobre una persona sin considerar los detalles. Detalles que solo Dios conoce. Por eso solo Él puede juzgar ciertas actitudes y ciertos comportamientos. Y por eso no podemos caer en el prejuicio. Es lo que dice Santiago capítulo 4, acompáñame por favor allí, Santiago capítulo 4, el versículo 11 y versículo 12. Dice en Santiago capítulo 4, versículo 11 y versículo 12, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Santiago capítulo 4, versículo 11 y versículo 12, para que lo tengan aquellos que están tomando apuntes. 11 y 12, sí señora. Santiago 4, 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Lo que Santiago nos está diciendo, tomando precisamente como base lo que Jesús está diciendo es,
considera tu posición. Considera el lugar en el que tú estás. Tú no te puedes colocar en lugar de la ley, o ni siquiera de Dios como juez, porque tú no conoces todo. No murmures. Lo que debemos reconocer es nuestra propia incapacidad de juzgar porque somos imperfectos. Mari también lo leía, Romanos capítulo 12, versículo 3. ¿Cómo debemos pensar cada uno de nosotros mismos? El pasaje me dice que yo debo pensar de mí mismo, no del otro. Yo soy el que debo pensar de mí mismo con cordura. Yo. Y esto me apunta a mí. Y esto, mis amados hermanos, nos lleva entonces a ver la razón por la cual nosotros juzgamos. La caída nos ha hecho a nosotros todos pecadores. Y por eso, por causa del pecado, no estamos en condiciones de colocarnos a nosotros mismos como jueces de nuestros compañeros pecadores. No estamos calificados para subir al estrado a ver el defecto, la falla del otro sin considerar el nuestro propio primero. No podemos colocarnos como jueces por una muy sencilla razón. No podemos ver el corazón y las motivaciones de los otros. Solo Dios tiene esa capacidad. Mire lo que dice 1 Corintios, el capítulo 4, versículo 3 al versículo 5. 1 Corintios capítulo 4, el versículo 3 al versículo 5. Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis antes de tiempo, nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. ¿Quién es el que conoce perfectamente las motivaciones y las intenciones en el corazón de cada uno de nosotros? Dios. Él sí se puede colocar como juez. Pero mis amados hermanos, es evidente que el pecado hace presencia en nosotros y no podemos decir que no hemos juzgado a alguien de esta manera, en particular colocando nuestros prejuicios sin conocer los detalles o considerando a la persona completa. Miren, y nosotros somos tan pecadores, mis amados hermanos, y debemos reconocernos nosotros que disfrazamos nuestros juicios con palabras como estas. Esto es que voy a dar es una crítica constructiva. O, no, es que yo he escuchado personas que dicen, no, es que yo soy muy honesto. Sí, yo soy frentero y diga las cosas así de frente, como son, ¿cierto? Mis amados hermanos, lo que muchas veces se puede identificar en estas expresiones es en realidad, este es mi juicio sobre tal o tal persona. He juzgado, he considerado las evidencias, doy mi veredicto, veo estos defectos en esa persona, tiene estos errores, estas debilidades, ha fallado y por lo tanto es culpable porque no cumple con mi estándar. Eso es lo que muchas veces nosotros decimos. Muchos no son críticos, son criticones. Más bien juzgan las apariencias y no a las personas y actúan sin misericordia en sus juicios y eso es pecaminoso. ¿Y cómo se evidencia esto en nuestras vidas? Cuando vemos a otros solo con sospecha o cuando buscamos solamente las faltas de los demás, de esas personas, esos que son hipercríticos, que hacen un escaneo de la persona y solamente ven fallas y defectos. Sí, exacto, me cae mal y no sé por qué. Es que tiene un algo, yo no sé. Me produce un algo acá adentro. Sí, prejuicios. No tiene evidencias, son prejuicios. Tú ya te hiciste un juicio sobre esa persona y hablas sin conocerlo. ¿Cuántas veces nosotros peor, cuántas veces nosotros hemos actuado y hablado así, conociendo a la persona? Conociendo a la persona. Los niños necesitan aprender acerca de esto, mis amados hermanos. Los niños necesitan aprender que tienen que aprender a hacer juicios sobre las personas. Los niños tienden a ver el defecto y a señalar el defecto muy rápidamente. Y ellos son crueles y se lo dicen a uno. Estás despelucado. Y uno, ellos no mienten. Dicen las cosas así de frente.
Pero lo que tenemos que enseñarles a los niños es precisamente cómo decir ese tipo de cosas. Cómo no ver el defecto y la falta en el otro directamente, sino cómo corregirlo. No porque no se pueda corregir, mis amados hermanos. No quiero que caigamos en esa falla. Mis amados hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Lo que nosotros debemos buscar es animar a nuestros hermanos en la fe. Pero en muchas ocasiones lo que tenemos es un espíritu destructivo en donde solo se asume la posición de autoridad y de juez, y entonces al actuar así, como les he mencionado, nos colocamos como Dios, lo que nos hace pecar porque no lo somos, no somos Dios. Es por esto por lo que el versículo 2 nos sirve como una razón para el argumento y es la base para corregir nuestro actuar como discípulos de Cristo. Y es nuestro segundo punto. La razón para no juzgar, versículo 2. Porque con el juicio con el que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Y note que Jesús está diciendo acá, hay un juicio que se puede hacer. Pero ese mismo juicio es el que se te va a aplicar a ti. Esa medida que uses, esa regla que uses, o esa pesa que uses para medir, es la que se te va a aplicar a ti. Por eso la Nueva Traducción Viviente dice, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. Y esa versión expresa una razón, la razón es clara. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Y eso, mis amados hermanos, tiene que ver con la vida, con nuestra vida espiritual, con nuestras acciones también, con nuestros comportamientos. La Nueva Traducción, la traducción del lenguaje actual, dice, si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. Parece ser que Jesús está usando algo que usaban los rabinos, una idea que tenían los rabinos acerca de dos medidas con las que Dios evaluaba a los hombres. La medida era la justicia y la medida era la misericordia. ¿Cuál vas a usar tú? Puede que Jesús entonces estuviera usando este pensamiento para enseñar que cualquiera que usemos nosotros será la que se usará con nosotros. Si nosotros solo usamos justicia, pues la vara de la justicia será aplicada sobre nosotros. Pero si es la de la misericordia, será la de la misericordia. Así que la advertencia de juzgar es contraria a eso que precisamente el Señor señalaba en Mateo capítulo 5, el versículo 7. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Eso nos lleva a pensar también en lo que veíamos en Lucas y que estuvimos estudiando anteriormente, perdonar a los que nos ofenden, el actuar con perdón. Los verdaderos discípulos impactados con la misericordia de Dios y cómo el reino de Dios hace su presencia, van a mostrar también misericordia mutua, no juicio, no juicio. Los verdaderos discípulos que han recibido perdón se perdonarán los unos a los otros. Eso es lo que harán los verdaderos discípulos. ¿Será que aquellos que juzgamos a otros nos lleva a mostrar que no somos verdaderos miembros del reino de Dios si solo emitimos juicios, si solamente estamos actuando con juicio? Lo cierto es que debemos reconocer quién es el verdadero juez y yo no debo tomar ese lugar. Él es el que puede juzgar a alguien realmente. Mis hermanos, no somos Dios, no somos omniscientes, no tenemos su discernimiento, por lo tanto es un atrevimiento de nuestra parte intentar leer el corazón y las motivaciones de una persona sin conocer todos los detalles. Así que el principal argumento en contra de este juicio injusto es juzgar. Juzgar así nos hace caer en el mismo juicio, como dice el pasaje, con la medida que midamos vamos a ser medidos. Y una forma de aplicar esta enseñanza es que seamos conscientes de nuestras propias faltas y que nos sintamos afligidos por ellas. Es considerar mis fallas de carácter. Y sentirme afligido por ellas antes de mirar y considerar las fallas de la otra persona. En la medida en que no lo seamos y no lo hagamos, estaremos fallando. Lo más duro es que Jesús dice que con la medida que extendemos gracia o con la medida con que condenemos a otros, Dios nos va a condenar a nosotros en el sentido del juicio que emita sobre nuestras actitudes. Y solamente hay una cosa que puede cambiar ese espíritu de crítica y es el deseo de animar. El deseo de animar a otros. Eso es lo que nos debe motivar a nosotros.
Miren, en la palabra del Señor nosotros constantemente encontramos el llamado de animarnos los unos a los otros, consolarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros. Es extender gracia, la gracia que el Señor nos ha extendido a nosotros y que Pablo habla precisamente en Gálatas capítulo 6, el versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Acompáñame allí, por favor. Gálatas capítulo 6, el versículo 1. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Y esa es la forma en cómo yo debo realmente actuar y como cada uno de nosotros debemos actuar. Gálatas capítulo 6, el versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando alguien ha fallado, porque ha cometido una falta, porque no ha cumplido una norma de Dios, la motivación correcta para confrontar a esa persona debe ser siempre la restauración de la persona. Yo no emito un juicio. Yo lo que busco es ayudarle a que restaure su relación con el Señor. Y por eso pone sobre mí unas responsabilidades. Primero, el ser espiritual. ¿Qué significa el ser espiritual? En que mi relación con Dios sea la correcta. En que yo actúe motivado no por mi deseo egoísta, no con la intención de ser juez, sino considerándome a mí mismo. Y ahí es donde empieza la restauración. La forma o la motivación correcta al confrontar a la otra persona debe ser esa, la restauración. La razón por la que confrontas a otra persona por su pecado es para ganarlo, no para menospreciarlo. Por eso les digo, no significa que yo no pueda emitir un juicio y que no pueda señalar un error o una falta. Es cuál es la motivación con la que estoy haciéndolo. No es para menospreciarlo, para sentirme superior, como en muchas ocasiones nosotros solemos hacer. Miren, nuestra actitud a veces es la de sentirnos nosotros superiores. Aquí es donde los escribas y los fariseos, y muchas veces nosotros nos quedamos cortos. La actitud con la que hacemos esto también es importante. Miren cómo dice, ¿cuál es la actitud que deberíamos tener? Restaurarle ¿cómo? Con espíritu de mansedumbre. O sea que la actitud es importante. Porque muchas veces lo que hacemos es, en ese proceso de tratar de ayudar a la otra persona, nos colocamos nosotros nuevamente en una posición alta, sola señalando su error, solamente señalando su falta. Y se nos olvida que el llamado es ser mansos. Un espíritu apacible, tranquilo, sosegado. Especialmente por esto, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Por qué debe haber mansedumbre en nosotros? Porque el que cree que esté firme, mire que no caiga. Así que mis amados hermanos, la actitud es importante. La mayoría de las personas no dudan en juzgar a otros de este modo porque creen que se pueden colocar por encima de las personas. Y cuando nosotros asumimos ese papel de jueces, estamos dando a entender que estamos mejor calificados para juzgar y que conocemos y entendemos todos los hechos, todas las circunstancias y todos los motivos. Cuando probamos nuestro derecho a juzgar, seremos juzgados por la norma que nosotros hayamos establecido, por la norma o por el conocimiento que nosotros afirmemos tener. Así que mis amados hermanos, es importante considerar este tema con mucha seriedad para nuestras vidas. Si tomamos la posición de juez, no podemos alegar luego ignorancia de la ley delante del Señor. Como dice una persona, si disfrutamos el ocupar el estrado, no debemos sorprendernos de encontrarnos en el banquillo de los acusados. Si esa es tu actitud. Por eso Pablo escribió, como lo leíamos ahí en Romanos capítulo 2, no tienes excusa, tú quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. El mandato no juzguen no es un mandato a que seamos ciegos, mis amados hermanos, sino más bien es una exhortación, es un llamado a ser generosos, a ser mansos, a ser misericordiosos. Jesús no está diciendo nuevamente que suspendamos entonces nuestra capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo, sino que renunciemos a nuestra pretenciosa intención de colocarnos como jueces y como autoridades por encima de las personas.
El amor de Cristo es lo que debe primar acá, mis amados hermanos. Y en el amor de Cristo, como lo leíamos allí en Primera de Juan, el discípulo sabe que Jesús sufrió todo por toda culpa y por todo pecado. Mira, antes de juzgar a una persona, considera que Jesús, especialmente a tu hermano en la fe, porque a veces con ellos somos más duros. A veces nosotros somos más duros con nuestra propia familia, pero a veces también nos pasa a nosotros con nuestra familia de la fe. Somos más duros con nosotros. Alguien decía que nosotros somos el único ejército que mata a nuestros soldados heridos. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando nos colocamos en la posición de juez, de crítica, de prejuicio contra nuestro hermano. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que entender el llamado que tenemos de parte de Dios a comprender que Jesús murió por la falta que comete aquel hermano. De la misma forma en que Jesús murió por ti y por mí, murió por la falta y el pecado de ese hermano. El amor entonces reconoce que todo pecado es perdonado bajo la cruz. El amor ve al otro bajo la cruz y lo ve a través de esa realidad. Si al juzgar realmente estuviéramos buscando la destrucción del mal, mis amados hermanos, y esto lo dice Dietrich Bonhoeffer, si lo que estuviéramos buscando es la destrucción del mal, el primer mal que deberíamos buscar es el mal que realmente nos amenaza a nosotros mismos, el que está dentro de nosotros mismos, nuestro pecado, nuestra maldad delante del Señor. Pero cuando buscamos el mal en el otro, se hace evidente también que busco mi propio derecho para emitir un juicio. Quiero permanecer impune en mi maldad juzgando al otro. Quiero no sentirme tan mal por mis faltas y mis errores. Eso es lo que muchas veces ocurre cuando yo emito un juicio. Cuando yo señalo el error en el otro y no veo el mío, yo me siento mejor. No soy tan malo, él es peor. Pero ahí ya he pecado, mis amados hermanos. Ahí ya he pecado. El requisito previo para juzgar a otros es presuponer, y esto es lo más peligroso, dice Bonhoeffer, que la palabra de Dios se aplica a mí de manera diferente de la que se aplica a mi prójimo. Esto es más duro para él que para mí. Y ahí está mal. Pero eso no significa, mis amados hermanos, que no tengamos que reprender el pecado. ¿Eso significa entonces que no tenemos que reconocer las faltas del pecado de otra persona? Mis amados hermanos, el no reprender el pecado y no llamar el pecado como pecado es una forma de odio, no de amor. Miren lo que dice Levítico 19:17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. O sea, yo soy llamado en amor. ¿Qué es lo que debería mediar en nosotros? No el espíritu hipercrítico, no el prejuicio, sino el amor, mi preocupación por el otro. Negarse a advertir a una persona acerca de su pecado es mostrarle una falta de amor tan grande como negarse a advertirle a una persona que amas de una enfermedad grave que podría tener. ¿Se imaginan ustedes? Que María estuviera sufriendo una enfermedad tan grave y yo conociera eso y no se lo dijera para que ella pudiera hacer algo. Mis amados hermanos, así a veces hacemos nosotros. Alguien dijo que alguien que no advierte a un amigo acerca de su pecado no puede afirmar que su motivo sea el amor. Por eso el Señor nos hace un llamado, hay un proceso bíblico, Mateo capítulo 18. ¿Cuál es el proceso? Ve y habla con tu hermano a solas. Si tu hermano te escucha, lo has ganado. Jesús dice en Juan capítulo 7, versículo 24, no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. O sea, hay un juicio que es correcto. Y este juicio implica el poder en amor corregir el pecado de una persona. Mire, cuán bendecido se siente uno cuando le ayudan a ver a uno sus faltas y sus errores. Eso es bueno para uno, especialmente en la fe, y cuando lo hacen con amor, uno es bendecido y restaurado. Y uno crece en el Señor, uno es animado en el Señor. Jesús se enseña que una persona debe hablar directamente con la otra cuando ha pecado contra él. Y miren, el autor de Hebreos manda que los creyentes que tienen cierto nivel de madurez espiritual hagan uso de sus sentidos
para ese discernimiento del bien y del mal. Hebreos capítulo 5, el versículo 14. Hebreos capítulo 5, el versículo 14, escuchen lo que dice. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, que hay personas que tienen esa capacidad y pueden entonces ayudar a otras personas. Lo que debemos evitar es la crítica, el prejuicio, el juicio, la condenación. Y ahí necesitamos la guía del Espíritu Santo. Y necesitamos también conocer la Escritura para poder actuar como corresponde a verdaderos discípulos de Cristo y aplicar lo que señala Santiago capítulo 2, el versículo 12 al versículo 13. Santiago capítulo 2, el versículo 12 al versículo 13 dice así: así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfará sobre el juicio. Eso es lo que nosotros necesitamos aplicar. La evaluación que tú debes usar debe basarse en el estándar de Dios y no en tu preferencia personal. Esa es la forma en cómo nosotros debemos juzgar. Y hacerlo con amor, procurando el bien de la persona a la que amamos. Pero no emitir juicios donde nosotros nos colocamos por encima de la persona y donde nosotros nos vemos a nosotros mismos más justos y más buenos. No, mis amados hermanos. Si hoy has identificado en tu vida un espíritu crítico, y si al escuchar este sermón identificas que has juzgado a tu hermano con las motivaciones y las acciones equivocadas, debes pedir perdón a Dios por tomar su lugar y cambiar hoy tu forma de actuar. Yo muchas veces he tenido que cambiar mi opinión acerca de una persona, muchas ocasiones, porque me he dado cuenta de que estaba equivocado. He tenido que pedir perdón al Señor por mis prejuicios. Gracias a Dios tengo una esposa que me ama y me ayuda a ver esto. Hay personas que nos ayudan a ver esto y debemos dar gracias por eso. Si tú tienes dudas en cuanto a eso, acércate a alguien que sea maduro en la fe, que te pueda orientar. Puede ser que tal vez lo que tú estés viendo sea correcto, pero debes actuar de la forma correcta, no emitiendo un prejuicio y señalando el pecado de otra persona. El problema, mis amados hermanos, con eso es cuando yo señalo a la persona y le digo lo que está mal o pienso lo que está mal, no con ella, sino con otro. No, recordemos, yo debo ir a la persona y hablar con ella para corregirla. Y no juzgar y no quedarme con ese prejuicio. Como lo decíamos al principio, es que me cae mal, pero no sé por qué. No, mis amados hermanos. Y finalmente, si estás sin Cristo en esta mañana, déjame decirte que para que algo sea llamado pecado, debe haber una violación de la palabra de Dios. Esta es una de las objeciones modernas del juzgar. Hoy en día muchas personas dicen que no están de acuerdo con ese estándar. Tú no me puedes juzgar, dicen muchos. Y esto lo dicen porque ellos tienen su verdad. Cuando una persona vive según su verdad, lo hace de acuerdo a su estándar por su conveniencia que refleja y aprueba su comportamiento. Tú no me puedes juzgar porque esto me hace sentir a mí bien. Su juez son sus emociones y sus sentimientos, algo subjetivo. Muchos dicen, si creo y siento que algo es correcto, entonces debe ser correcto. Por tal razón, tú no eres quien para juzgarme. Ese es el actuar de muchas personas. Pero mis amados hermanos, y aquel que está sin Cristo en esta mañana, pecador que estás aquí, existen absolutos. La ley del Señor es absoluta. Hay un estándar de lo correcto y lo incorrecto. Y eso está contenido en las Escrituras, en la palabra de Dios. Al leerla te podrás dar cuenta de aquello que en ocasiones validas para tu vida y en lo que pides que no se te juzgue, Dios lo llama pecado. Y Él es el verdadero juez, un juez que juzga justa e imparcialmente. Y su juicio es justo. Romanos capítulo 2, el versículo 1 al 11 dice de la siguiente manera: y escucha estas palabras con mucha atención porque son para ti. Y creyente que estás en esta mañana, escúchalas también. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo.
Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Él es un juez justo, juzgará con justo juicio, dará recompensa. Así que no puedes considerar que algo en tu vida no puede ser juzgado. Dios es el que va a determinar eso. Pero hay esperanza porque también su Hijo fue juzgado injustamente por tus pecados, por nuestros pecados, y Él tomó el lugar en la corte y recibió el castigo por tus faltas para que no tengas que hacerlo tú. Por eso el Padre te acepta si vienes a Él solo por gracia, solo por Cristo y solo por la fe. Y la Escritura señala lo siguiente cuando tú haces eso. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Así que ven a Cristo hoy. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Quiero invitarles en esta mañana que oremos al Señor y le demos gracias por su palabra. Y que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Iglesia del Señor, Iglesia Evangélica, discípulos de Cristo. Aprendamos de la palabra del Señor y vamos de acuerdo al juicio justo de nuestro Dios. Señor soberano y Dios, Padre, gracias por esta mañana que tú nos das. Por la oportunidad de poder escuchar tu palabra, Señor, y ser confrontados con ella. Porque al leerla y al meditarla nos damos cuenta, Señor, que en muchas ocasiones nosotros emitimos un juicio contra las personas y un juicio que en muchas ocasiones no nos corresponde. O tal vez a veces ni siquiera emitimos un juicio, tal vez nos hemos acostumbrado tanto a nuestra sociedad actual que ya ni juzgamos ni decimos cosas y vemos el mal comportamiento de alguien, pero no le amamos lo suficiente como para llamarlo y corregirlo en amor, como deberíamos hacerlo. Ambos extremos son malos, Señor, por lo cual debemos pedirte perdón. Señor, perdónanos como iglesia. Perdónanos si nosotros hemos emitido juicios errados contra nuestros hermanos y hemos faltado, Señor, y hemos fallado, Señor. Perdónanos, Señor, si nos ha faltado el amor para corregir a nuestro hermano cuando hemos visto hacer lo malo. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, oh Padre Celestial, para que nos amemos tanto como iglesia, que actuemos con misericordia, que actuemos con justicia, pero que también, Señor, amemos tanto, vamos a corregir a aquel que está haciendo lo malo, Señor. Oh Padre, bendice y guarda a esta comunidad. Y ayúdanos, Señor, para que lo que prime en nosotros sea el amor. Gracias, Señor, porque tú moriste por todos nuestros pecados, Señor. Por eso es que para nosotros no hay condenación. Ayúdanos a no andar conforme a la carne, sino a andar conforme al Espíritu. Es nuestro ruego y nuestra oración en esta mañana. A ti te damos toda la gloria, precioso Rey. Toda la honra sea a ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.